Chinita, aprende que las emociones son eso que tú acabas de decir. Bueno, un buen día para todos, eh, dándoles la bienvenida a este nuevo espacio eh, de conversaciones pedagógicas en línea. Hoy, pues, con un invitado especial tenemos a Faber Andrés Alzate Ortiz. Faber, pues, es un profesional en educación, doctor en educación, que nos va a acompañar en este espacio formativo. Contamos también con el beneplácito de no solo de que hoy nos esté acompañando, sino que haga parte de nuestra planta docente vinculado al programa de maestría en educación, programa en el que desde hace un buen tiempo pues el profesor Faber nos viene acompañando. Hoy vamos a conversar con él sobre distintas lecturas, opciones, culturas que se han tejido alrededor de la enseñanza como uno de los objetos que hace parte de la pedagogía. Faber, buenos días. Maestro Elkin, muy buenos días para usted y para todos los maestros que nos ocupen el día de hoy en este espacio. Bueno, Faber, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, pues tal como habíamos conversado previamente, pues es un espacio para conversar, siempre tenemos una excusa para iniciar la conversación. Ya hemos propuesto pues el tema de las culturas de la enseñanza. La idea es que puedas arrancar con algunas reflexiones, algunos planteamientos y dar paso pues como a algunas preguntas, a alguna opción de interacción. Y el propósito pues es irnos en esta conversación aproximadamente hasta las 12 del día. Perfecto. Faber, pues bienvenido, muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días de nuevo para todas y para todos. En primer lugar, agradecer la invitación que me hace el director académico de poder participar de este espacio en el que, como lo diría Maturana, Humberto Maturana, el biólogo chileno, tengamos la oportunidad de conversar, de lenguajear, ¿no? De poner en escena, en evidencia todas nuestras pasiones, pues también todos nuestros saberes
que de alguna forma tienen una carga cultural, emocional, simbólica, especial. Voy a compartir pantalla en este momento, que voy a utilizar unas diapositivas con el propósito de que me permitan también dar la conversación. Por formación y por decisión siempre he considerado que cuando uno piensa en la oportunidad de conversar con otros, creo que le resta atención al ejercicio mismo del aprendizaje o el reconocimiento de otros saberes. Y yo siempre lo planteo de la siguiente manera. Cuando nos invitan a una discusión, yo creo que la ansiedad y la tensión se aumenta porque creemos o nos han hecho creer que la discusión es para tener ganadores y perdedores. En cambio, cuando nos invitan a conversar, como que nuestro cerebro funciona de otra manera y entonces nos disponemos con alegría, con pasión, con gusto, con ganas y terminamos hablando con tranquilidad y haciendo ejercicios epistémicos quizás muy profundos sin estar en la compleja tensión o difícil tensión de creer que me van a corchar o que tengo que corchar a alguien. En ese sentido, entonces, hoy quiero proponerles para la conversación un tema que seguramente ha sido tratado y desarrollado por muchos de ustedes y que en mi caso pues es un tema que vengo trabajando ya hace un rato en el marco de unos ejercicios de investigación que se han venido tejiendo en el proyecto del Centro de Pensamiento Pedagógico, un proyecto que hoy hace presencia en todas las subregiones de Antioquia, pero que pues ha abierto la posibilidad también para los investigadores de problematizar asuntos relacionados con la profesionalidad docente. En este caso, pues el tema, como bien lo planteo, es un tema que ha sido, como le dije, desarrollado pues, también por el Centro de Pensamiento, pero que también hace parte de mis ejercicios de docente y de investigador, de mi trabajo de aula y de otros asuntos que bien hacen parte de mis pasiones académicas. Entonces, los invito para que hablemos de culturas de la enseñanza. Esta presentación, esta disertación va a tener como base unos planteamientos de algunos autores. Seguramente vamos a traer a colación los planteamientos de Antonio Bolívar en sus textos sobre cultura profesional en la enseñanza. También a Andy Hargrave, que tiene que ver con todos los temas de cultura y posmodernidad, profesorado, culturas de la enseñanza, a Miguel Ángel Santos Guerra, con sus trabajos sobre cultura profesional del docente, a Tiburcio Moreno, con todo el asunto de cultura profesional del docente y evaluación del aula, a Edgar Schein, con todo el asunto de cultura organizacional, y bueno, como lo dije ahora, pues también los documentos o ejercicios que se han desarrollado en el marco del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia por las diferentes universidades que han estado vinculadas ahí. Pero es importante también aclarar que las ideas que se exponen acá no corresponden a los pensamientos o a las posiciones académicas de quienes conforman el Centro de Pensamiento. Los sitúo y los traigo a colación porque obviamente con ellos he hecho parte de ese equipo y con ellos hemos ido ahondando esa categoría. Quisiera invitarlos a los que están conectados en este momento, maestros y maestras, a que nos hagamos la siguiente pregunta y es si es posible ver más allá del cuadro común. Si es posible que los maestros en Colombia, en este caso en Antioquia, en el lugar donde estemos, somos capaces de ver más allá del espacio del aula, del espacio de la institución, somos capaces de ver más allá de las sillas, de los tableros, sí, eso que permanentemente hoy ya sería más allá del Zoom o del Meet o del aula virtual. ¿Y qué implica ver más allá? ¿Qué implica permitirnos leer aquello que antes, o mirar aquello que antes no mirábamos? ¿Sí? ¿Qué implica que nos demos la oportunidad como maestros de entender que detrás de cada sujeto que llega al encuentro conmigo hay una realidad y un mundo de posibilidades que terminará siendo, esperaría, positivamente afectado por lo que yo diga o lo que yo haga con ellos? Entonces los invito a este ejercicio. Dicen que en esa imagen se logra ver un bebé. De pronto, los que están conectados, ¿quién logra ver el bebé? ¿Quién logra, viendo la imagen detenidamente, logra ver un bebé?
El mismo. A ver, creo que ya hay varias personas conectadas. En el chat ya hay varios. Están diciendo que sí. A ver, ¿qué tal si alguien, quién ha visto el bebé y nos podría indicar más o menos en la imagen donde está ubicado ese bebé? Que pueda activar el micrófono. Buenos días. ¿Quién habla? Hola Doris Lopera. Hola, Doris. ¿Ha logrado el bebé? Sí, está toda la imagen. Yo lo veo Sí, alrededor de toda la imagen y los piecitos están por el lado del árbol. como En por el acá. lado del Vamos a ver. cuerpo Como por y hasta acá. el Con el fondo está mouse. la cabecita. Intento señalar. Vamos a ver si logran ver el mouse. Por acá están como los piecitos, ¿cierto? Sí. Muy bien, aquí está la espaldita, aquí está la cabeza, ¿ves? La frente, el ojo, la nariz, la boca, las manitos. Muy bien, gracias Doris. Pero también alguien podría decir, ve, yo soy experto en biología o no sé, soy médico y en realidad yo creo que el bebé está por acá. Está pues como en estación, en formación, no sé, será la tercera, cuarta semana. Y entonces dirá que por acá, esto que se ve acá, que puede como está en formación, puede que sea el bebé. Alguien que tenga una mirada súper biónica, alguien que vea más allá y diga, uy, yo creo que hay una parejita abrazándose allá y yo veo como muy barrigoncita a la señora. Yo creo que el bebé entonces debe ser que está embarazada, está en la barriga de ella, porque mi mirada súper biónica me deja ver ahí un bebecito. Y otro simplemente podrá decir, no, ¿saben qué? Definitivamente aquí no hay ningún bebé, aquí lo que hay es un paisaje, un lago, hay un árbol, una pareja abrazada y al fondo hay unos pinos en medio del lago. Y pueden haber otras miradas, pero seguramente lo que quiero plantear con ello es que no hay una sola mirada, no hay una sola opción. Como diría Nasmanovich, no hay un solo lente a través del cual podamos ver el conocimiento, la realidad en la que nos movemos, ¿cierto? Yo creo que los maestros, mucho más, tenemos que dar cuenta de eso, de que no podemos siempre ver el aula, no siempre podemos ver los recursos, no siempre podemos ver al estudiante información de la misma manera o de la misma forma como quizás hemos creído o hemos visto a otros o lo hemos visto en otros momentos. Dicen que leyendo de izquierda a derecha, vamos a ver, leyendo de izquierda a derecha, utilizando una letra de cada dado, formar 3 nombres de pila femenina. Vamos a ver si nos da. ¿Ah? Dice que leyendo de izquierda a derecha y utilizando una letra de cada dado podemos formar 3 nombres de pila femenina. Profe, qué pena contigo. No sé, creo que es el sentir de algunos de los que estamos acá participando que se apaguen los micrófonos porque la interferencia no nos permite escucharte con la atención que quisiéramos. Entonces, de pronto la persona que lo puede, de pronto alguien no se ha dado cuenta, el micrófono está abierto. En lo particular no he podido disfrutar de tu conferencia. Les agradezco. Gracias. Gracias, profe. Excelente. Sí, fue muy buena la recomendación. Hay un ruido, hay unos micrófonos encendidos. Entonces, Faber, te recomiendo una opción. Si entras por participantes, por lo menos inicialmente puedes poner en silencio a todos los participantes y cuando vayas a dar la palabra lo activas nuevamente, si te parece. claro, como tengo la pantalla compartida, vamos a ver acá, participantes, perfecto. Listo. ¿Ahí me escuchan a mí? Ok, ya. Listo, ahí los he silenciado a todos. Muy bien, entonces, a ver, ya empezamos a encontrar los nombres. Ojo, hay que utilizar todos los dados, ¿sí? De izquierda a derecha. Hay que utilizar todos los dados. Vamos a ver, por aquí ya alguien en el chat dijo uno de los nombres, dijo que Aurora. Vamos a ver si es verdad. La A, la U, la R, la O, la R y la A. Aurora, muy bien. ¿Qué otros? ¿Qué otros hemos encontrado? Son por lo menos 3. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos a Isabel y
S-A-B-E-L, Isabel, muy bien. Y el otro, dicen Miriam, M-I-R-I-A-M. Muy bien, Isabel, Miriam y Aurora, excelente. Muy bien, entonces, este ejercicio tiene como intención, como lo dije inicialmente, que nos permitamos empezar a ver, no solo con otros ojos, sino desde otros ángulos, la realidad en la que nos movemos. El maestro del presente está invitado a ser un sujeto reflexivo, a ser un sujeto que sea capaz de comprender, de comprenderse y con ello de comprender permanentemente la realidad de la que participa. Y eso implica, como lo dirían algunos autores, que el maestro sea un sujeto problematizador, sea un maestro que sea capaz de comprender su realidad, no simplemente desde el contenido, desde el dato, sino también desde la reflexión crítica que puede hacer a ese contenido, a ese dato y a esa realidad. En ese sentido, entonces, la oportunidad que tenemos es maravillosa de poder pensar cuáles son esas culturas que subyacen a la dinámica misma de la enseñanza y, como otros autores lo dirían, a esa cultura que subyace misma a la profesionalidad docente. En ese sentido, el reto que tenemos, el reto que tenemos es empezar a entender qué es lo que constituye esa cultura, qué tendríamos que pensar por cultura, ¿sí? Y ahí tenemos la oportunidad de, en primer nivel, desde una perspectiva antropológica, asumir que la cultura como un conjunto de normas, de reglas, de patrones que configuran un modo, ¿sí?, de vida particular. Pero eso en función de lo que puede significar para el maestro, para lo que puede significar para el ciudadano de a pie, para lo que puede significar para los estudiantes, para el administrativo, para el profesional en general, debería ser ampliado, deberíamos extender un poquito más el concepto y ahí empezar a pensar que esa cultura es ante todo un conjunto de ordenamiento, de patrones, de símbolos que internamente relacionados permiten consolidar un ethos, ¿sí?, unas formas particulares de organización, unas formas particulares de vivir, de desarrollar, de trabajar, ¿sí?, de un grupo o una institución, una sociedad determinada. Y eso es importante notarlo en términos de que cada comunidad, cada entorno, cada territorio va a crear como lo planteaba ahorita, unos códigos que le va a permitir resolver esos problemas o enfrentar esa cotidianidad o esa realidad. En ese sentido, entonces, los elementos que constituyen la cultura van a ser en algunos casos comunes, pero en otros muy particulares, ¿sí? Lo que puede significar, por ejemplo, para nosotros estar en una institución y que suene un timbre o que suene una campana. Lo que puede significar para nosotros el que llegue alguien y nos guste o inconscientemente o ya sea parte de nuestra naturaleza saludarlo, ¿sí?, atenderlo, ofrecerle un tinto, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, y tratando de ir aterrizando el concepto de lo cultural a la dinámica misma de la institución educativa, y aquí hago una precisión que me parece importante hacerla, y es que cuando me refiera con ello a escuela, cuando me refiera con ello a institución educativa, no me estoy refiriendo exclusivamente al contexto de la educación básica o media. También estoy trayendo a colación, como le diría Marco Raúl Mejía, a todo el sistema educativo colombiano, de la educación básica hasta la educación superior en el nivel más alto que es el de doctorado, ¿cierto? Porque a veces nuestro cerebro tiende a asociar la palabra escuela o institución educativa como a la educación básica y media. Y en realidad, pues, la universidad en sí es una escuela, la universidad en sí es una institución educativa. En ese sentido, entonces, el planteamiento de Edgar Schein me parece importante traerlo a colación y además de eso desarmarlo, ¿sí?, de construirlo, para que con él podamos empezar a entender ya el asunto de la cultura, desde lo genérico y lo antropológico, como ese conjunto, ¿sí?, de normas, de reglas, de símbolos, de patrones, traerlo al contexto de lo escolar, de lo organizacional, perdón. Y luego bajarlo al contexto de lo escolar y finalmente bajar el contexto
de la enseñanza y con ello develar, poner en evidencia los diferentes tipos de cultura que según los autores pues hoy quiero presentar. Entonces, según Shane, esa cultura organizacional da cuenta de unas pautas de responsabilidad, de compromisos y de asunciones básicas que de alguna manera o han sido inventadas, ¿cierto? O han sido descubiertas o han sido desarrolladas por determinado grupo y eso ha significado una legitimación, ¿cierto? Y en esa legitimación se crean unos cursos de aprendizaje que van a permitir enfrentar, él plantea problemas, yo diría no solo problemas, situaciones particulares, determinadas, ¿sí? A través de los que van a estar condicionadas por asuntos externos y por asuntos internos. Y en ese sentido, entonces, la manera en que esa comunidad o ese grupo ha logrado aprender a enfrentar esas situaciones particulares, ¿sí? Con asuntos de adaptación externa o integración interna, le va a permitir determinar cómo resolver problemas, cómo resolver situaciones, y eso significará que al funcionar o digamos que al ser legitimadas porque funcionan, porque son correctas, porque vale la pena aplicarlas, porque nos dio resultados, pues terminan siendo parte del aprendizaje organizacional. Es decir, terminan siendo enseñadas a otros. Y al ser enseñadas a otros, a los demás miembros, a los nuevos miembros, pues termina creándose un modo correcto de operar, de vivir, ¿sí? De convivir o de existir en ese espacio. Y de esa manera, pues, de percibir, de resolver, de pensar las situaciones, los problemas, como lo plantearía Shane, que tiene que enfrentar esa comunidad, ese grupo. Ahí entonces, el asunto de lo escolar, el asunto de la cultura, perdón, el asunto de la cultura va a permitirnos pensar que requiere los patrones o los códigos o los símbolos que van a aparecer requieren de una legitimación, y esa legitimación no la da un sujeto, sino que termina siendo el acuerdo de las personas que coexisten en ese espacio, en ese territorio o en esa comunidad. En el contexto del escolar, entonces, la cultura termina siendo ese conjunto de expectativas compartidas por muchos denominadas valores, normas, creencias, sobre lo que es y lo que debe ser la acción diaria en esa institución, en esa universidad, en ese departamento. Y entonces ahí tendríamos, en el marco de lo que plantea, por ejemplo, Miguel Ángel Santos Guerra, que entender que hay una macrocultura si pensamos en la totalidad de la institución, pero también hay unas microculturas o subculturas que se van desarrollando en el entorno de las unidades o las dependencias o de los equipos que conforman la institución. Y también diría Bolívar, en términos muy, muy prácticos, que ese asunto de las expectativas compartidas resultan ser producto de los acuerdos que se van a dar entre los sujetos que van a convivir o que coexisten en ese espacio, en ese entorno, que luego se va a denominar comunidad. ¿Qué sucede? Que si vemos esto en clave de realidad o en clave de experiencia, yo podría poner un ejemplo en términos de lo que significa una visita de pares para una universidad, ¿cierto? Para el Ministerio de Educación Nacional, el proceso de una visita de pares es el mismo y deberá ser el mismo en Antioquia que en la costa, y en la institución X que en la institución Y, como proceso. Pero cuando vamos a la práctica, vamos a pensar en un par que se llama Juan, que hoy tiene la oportunidad de visitar a la Universidad X en Antioquia. Y la manera como el antes, durante y después, cómo lo llaman, cómo lo atienden, cómo lo reciben, cómo le muestran la institución, que le ofrecen el tinto, que le muestran lo bonito de la tierra, de su lugar, del territorio, la cordialidad. Se sorprende porque la gente siempre es muy amable, está muy dispuesta, etcétera, etcétera. Puede ser una experiencia, el mismo par va a otra universidad, en otro lugar del país, o a veces en la misma zona, y puede tener una experiencia totalmente diferente. De pronto allá nadie ni siquiera fue a recibirlo, ni siquiera lo llamaron, esperaron que llegara, el par llegó a la institución, el portero medio lo ubicó
Y le digo, sí, allá al fondo, mira, allá al fondo, sube dos pisos y al fondo hay un salón y por ahí lo encuentra. Cuando llegó la gente, pues simplemente esperó que hablara, nadie le ofreció ni siquiera un vaso con agua, etcétera, etcétera. Y es una visita en dos escenarios distintos, los resultados son distintos. Termina entonces uno pensando que las maneras, los códigos, sí, que tienen las determinadas comunidades para atender la visita de pares son diferentes. La visita o el proceso es el mismo, que es la visita de verificación de calidad, pero las maneras en que ese entorno recibe a la persona o desarrolla el proceso, la visita, pues son totalmente diferentes. Y eso va a responder a unos códigos, pues también va a responder a unas que van a estar expresados en unas maneras, ¿cierto? Unas formas, unos valores, unas normas, unas creencias que puedan tener esa misma comunidad. En ese sentido, entonces, la cultura escolar tiene como base un marco interpretativo que da referencia y que da identidad. En el marco de esos dos elementos, esos asuntos resultan ser aprendidos y compartidos. Aprendidos por los miembros que participan de ese entorno, de esa comunidad, de ese grupo social, de ese territorio, y también compartido por ellos hacia otros, los nuevos, o hacia otros espacios, ¿sí? Que es la oportunidad que tenemos también de compartir, socializar con otros los conocimientos, las experiencias que poseen. Eso en el marco de lo escolar nos permitiría pensar entonces que la cultura provee a los miembros no solo un marco de referencia para interpretar eventos y conductas particulares en los que se ve inmersa permanentemente en la institución, sí, sino también que le permite crear un marco de referencia para actuar de modo apropiado y aceptable ante una situación. En este caso, la situación fue una visita de pares. Otra podría ser el proceso de matrícula, la generación de resolver problemas con estudiantes, los procesos de investigación, los procesos de planificación de las actividades curriculares y en este caso, pues el proceso de enseñanza misma. Ahí ya me voy a parar en términos de Bolívar para pensar que esas culturas de la enseñanza, por otros denominadas culturas profesionales docentes, esas culturas de la enseñanza, entonces tienen no solo un marco de referencia para interpretar los eventos y conductas relacionados con los procesos de enseñanza, ¿sí? Con los procesos de formación, sino también que le va a dar al maestro o a los maestros unos elementos, unas pautas para actuar o para desenvolverse de manera adecuada ante las situaciones que son emergentes, ante los procesos de enseñanza. Y entonces, aunque usted trabaje en muchas instituciones, las maneras de abordar la enseñanza y las condiciones a través de las cuales usted desarrolla el proceso de enseñanza difícilmente sean iguales. Así el contenido sea el mismo, así usted está enseñando en la UCO, esté enseñando legislación tributaria y vaya a otra universidad también tenga una cátedra y enseñe ese mismo tema, van a existir variaciones importantes, no solo desde la manera en cómo se planea el proceso de enseñanza, sino también desde las maneras en que usted se relaciona con las personas que participan de ese proceso, ya sean estudiantes u otros profesores, porque hay unos códigos, hay unos acuerdos que ya han sido pactados, consciente o inconscientemente, que subyacen a la realidad del encuentro profesoral con los otros, y eso también determina muchas cosas, hasta el punto de usted poder sentir que trabaja mucho más cómodo en la UCO, que le gusta más el trabajo allá que en la otra institución, y eso puede estar condicionado hasta, hey, no me pagan más, no gano mucho más, pero es que yo me siento en familia, es que yo siento que allí me valoran, ¿ve? Yo siento que los estudiantes, el decano o el director de programa me respalda, es que yo siento que las dinámicas de trabajo, de comunicación son mucho más agradables, en fin. Pueden pasar muchísimas cosas que puedan hacer que la experiencia de ese profesor que dicta la misma asignatura en dos instituciones pueda ser totalmente diferente. Y eso va a dar cuenta también de las maneras en que esa institución y él también abordan los procesos de enseñanza. Entonces, en ese sentido, trae todos esos elementos, los traigo a colación para pensar
en marco de lo que serían las culturas de la enseñanza que Hargrave pues, va a plantear en términos del oficio del maestro, en términos de lo que le sucede al maestro, pero lo que vive el maestro cada vez que desarrolla su oficio, ¿sí? Se cumple su función profesional. Y la enseñanza hará parte, digamos que es parte del objeto de ese profesional, ¿sí? En este caso del maestro. En ese sentido, entonces, toda institución educativa o toda comunidad educativa responde a unas especificidades organizacionales, organizativas, que le permiten, de alguna manera, constituirse como una sociedad miniatura, como diría Dewey, una pequeña sociedad, y con ello crea unos códigos, unas normas, unas maneras particulares de comportarse, de convivir y desarrollarse. En ese sentido, entonces, concebir la enseñanza como una práctica construida socialmente, ¿cierto? Porque la enseñanza no se da en soledad, no se da, el maestro no enseña en vacío, sino que enseña con otros y para otros, y por lo tanto termina siendo una práctica que va a tener que ser validada, reconocida por otros, y en este caso es el atributo de lo social, va a estar cargada de significados y va a estar cargada de rituales, va a estar cargada de patrones de acción, va a estar cargada de emociones, de sentimientos, ¿cierto? Entonces, puede que para el maestro que ama la docencia, que desde pequeño, toda la vida ha encontrado en la docencia su mejor refugio, su mayor pasión, dar la clase no se hace un simple acto de transmitir un contenido, sino que parte de su ritual es llegar, saludar a los estudiantes, preguntar cómo están, intentar leer en los gestos, en la tonalidad de la voz, en la actitud de los estudiantes, con sus estados de ánimo, volver el contenido solo un pretexto de transformación, no el requisito de la formación. Dentro de estos rituales está la posibilidad de ayudar al otro desde actividades que lo movilicen como ser humano, como profesional, como también puede estar el otro profesor que ama ser docente, pero su ritual está en función de llegar, preparar la clase, iniciar con un quiz para determinar si leyeron o no leyeron, o para acorchar, simplemente desarrollar la clase en función del contenido, de cumplir la lista de temas que tenía prevista en su planeación y al final hacer una evaluación, o del maestro que simplemente llega, entrega el taller y dice, bueno, lo resuelven, y alguna duda me preguntan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a empezar a aparecer un montón de elementos que van a estar asociados con esa práctica denominada práctica de enseñanza y que van a dar cuenta ya en la totalidad de la institución unas formas particulares de configuración de vida, ¿sí? De esa institución, o de esa comunidad, o de esa facultad, o de esa unidad académica. En ese orden de ideas, entonces, las culturas de la enseñanza no solo van a estar constituidos por las representaciones, por las expectativas, por las tradiciones, por las simbologías propias de los maestros, ¿sí? De los que promueve ese proceso de enseñanza, sino también por sus roles, por sus códigos de conducta, por sus normas, por los patrones de acción, que de alguna manera van a dar cuenta de la diversidad, no solo de quienes están en el proceso de enseñanza, sino de la formación que poseen, de su origen cultural, de su procedencia cultural, de su desarrollo, de su estilo de vida, de su relación con el mundo, consigo mismo, con nosotros, porque terminamos los maestros, como diría Rafael Flores, cuando enseñamos, terminamos enseñándonos, ¿no? Terminamos mostrándonos y terminamos también siendo transmisores de un legado cultural que nos constituye y que constituye el entorno en el que hemos sido, en el que hemos crecido. En ese sentido, entonces, a la luz de las culturas de la enseñanza, de todas esas representaciones, expectativas, simbologías, roles y códigos que nos constituyen, surgen o tienen emergencia unas, como lo diría Hargrave, en sentido estricto, unas subculturas profesionales específicas. Unas subculturas que esos autores han intentado fundamentar y que de alguna manera pues son parte de los elementos que van a tener espacio en esta disertación, en esta conversación. En ese sentido, entonces,
citando los planteamientos de Harvard y de Bolívar, vamos a plantear, o se han planteado 4 tipos de culturas o subculturas de la enseñanza. La cultura individualista, la cultura balcanizada, la cultura colegial artificiosa y la cultura colaborativa. He permitido con este cuadro y siguiendo la línea de esos autores, hacer análisis de estas culturas a la luz de unas variables. Una de ellas es la variable de relaciones, la otra es la variable de formas de trabajo, la otra es la variable de identificación personal y la otra es la variable de condiciones organizativas. ¿Cómo se leen esas culturas en torno a esas variables? Y dejando claro, como lo dirían los autores, que aquí no hay estados puros, ¿sí? Ni hay estados eternos, pues fácilmente se puede transitar de una a otra, porque va a depender de muchas cosas, va a depender de las condiciones contextuales, va a depender de los líderes, va a depender de las condiciones del momento histórico de la institución, va a depender de muchísimas cosas, porque la cultura, y eso creo que es un criterio básico, no es estática, sino que la cultura es dinámica. En ese sentido, entonces, pues permitiré presentar algunos elementos que constituyen esas culturas, cuidando siempre de no caer en absolutismos y creer que solo nos movemos en un solo margen, en un solo tipo de cultura. ¿En qué consiste la cultura individualista? La cultura individualista tiene como base el hecho de que el maestro siempre trabaja solo. Y entonces aquí aparecen 2 elementos, o porque le toca y porque es la manera en que la institución funciona, o porque en realidad le encanta trabajar solo. No le gusta que sus procesos de enseñanza sean analizados por otros, ni verificados, ni le interesa saber cómo lo hace otro. En realidad vive un aislamiento psicológico y físico permanente. Es decir, el entorno de desarrollo de él es el aula. Y cuando le toca ir a la sala de profesores, pues su cubículo y nada más. Realmente la cultura individualista tiene a la base una relación de trabajo basadas en cumplir con mi responsabilidad individual. Ya, me tocó tal tarea, la entrego. Me tocó dar la clase de 7 a 9 y luego de 10 a 12, voy, ya, cumplo con lo mío y pare de contar. No estoy en función de mirar cómo hace el trabajo el otro, y no porque me interese el chisme, sino porque en realidad, no, es que no me interesa saber cómo trabaja otro, ni que otro me diga cómo puedo trabajar mejor. Yo creo que lo hago bien, y como yo soy el mismo evaluador de mi proceso de enseñanza, pues creo que lo hago bien, y lo que tenga que mejorarlo, pues que yo crea que tengo que mejorarlo, pues yo mismo me lo autodetermino. Algo así como sucede con la automedicación, ¿sí? Nos creemos médicos permanentemente y nos automedicamos ante cualquier situación de enfermedad particular. Normalmente las dinámicas también institucionales están dadas para que, por los tiempos, por el tipo de contratación, por la manera en que está pensada la programación académica, como el director académico, el vicerrector, el decano han desarrollado la planeación de los cursos, de las clases, hace también que eso agudice más el individualismo y que las personas no puedan interactuar permanentemente y con ello pues socializar sus buenas prácticas, sus saberes, sus experiencias. En ese sentido, entonces, casi que las dinámicas del maestro están situadas en el margen de las 4 paredes del aula. De alguna manera, la preocupación central del maestro es una preocupación centrada en sus contenidos, en su asignatura, en lo que pueda suceder en el aula, en lo que le pueda pasar a él, y no le importa si lo que él hace en su clase puede afectar o no las dinámicas de otras clases o de otros profesores, ¿cierto? De otros cursos. No, él se encarga de cumplir sus contenidos, de cumplir lo que bien está programado en el currículo, y pare de contar. Las dinámicas institucionales, como ya lo he planteado, son dinámicas que no están orientadas o creadas para potenciar el trabajo interpersonal, sino que cada uno defiéndase como pueda, sálvese como pueda, y eso también genera dinámicas de competitividad dañinas, porque aquí ya no es todos tirando hacia el mismo lado, remando hacia el mismo lado, sino que en realidad estamos mirando cómo cada quien hace su tarea, ojalá la haga bien para que vuelvan y lo contraten. Y eso genera una soledad profesional que tiene unos riesgos bastante altos a nivel académico, a nivel también personal, porque pues obviamente pues, hacer investigación en soledad es un riesgo, porque entonces pueda creer que lo que yo pienso es bueno y lo correcto, y de pronto pues estoy perdiendo de vista otras oportunidades, otras experiencias exitosas. Desde la parte organizacional, como una condición, normalmente
el líder o el directivo docente no le interesa mucho el tema del trabajo en equipo, o de pronto no tiene tiempo para pensar en ello, y por eso la distribución siempre va a ser funcional, es jerárquica, y las dinámicas de trabajo van a ser compartimentadas. Entonces aquí casi que los currículos también son de esa naturaleza, son currículos compartimentados, netamente disciplinares, que no promueven diálogos de saberes entre los profesores, y por lo tanto, si eso no sucede en el marco del profesorado, pues mucho menos en el marco de los estudiantes. ¿En qué consiste la cultura balcanizada? La cultura balcanizada es una cultura que está basada en los grupos. Sí, es una cultura que se soporta en pequeños grupos, en pequeños departamentos, en pequeñas, ¿sí? Unidades, donde se crean unos etos particulares, unas formas particulares de trabajar y de organizarse. Y alrededor de ello, lo que hacen es crear unas élites, que alguien diría por ahí, como unas mafias académicas bien particulares, que terminan excluyendo a muchos y creando unos modos particulares de trabajo que les permiten pensar que ellos son los buenos y que los demás pues están perdidos, ¿cierto? En esa lógica, la cultura balcanizada pues crea unas dinámicas de agrupación, ¿sí? Donde, que están dadas por afinidad temática o por afinidad conceptual o por la misma subdivisión que hacen las instituciones, en el caso de las universidades, por facultades, y hacen más facultades por departamentos, y los mismos departamentos por asignaturas o por líneas, ¿cierto? Entonces, esas culturas balcanizadas son culturas de subgrupos que crean unos mecanismos particulares de abordar, de enfrentar la realidad. Como lo decíamos ahora en temas de cultura, se crean unos códigos, se crean unos símbolos, se crean unos patrones a través de los cuales abordamos los problemas, como lo diría Shane, y ahí nos movemos. Entonces, los profes, voy a poner un ejemplo sin intentar señalar, pues sin ninguna intención, los profes de matemáticas como departamento dicen, no, es que la matemática aquí se enseña de esta manera, con estos procedimientos, con estos recursos, con este método o con esas condiciones, y todo el que llega al departamento tiene que acomodarse a desarrollarlo de esa manera. Y por eso somos exitosos, y por eso en nuestra área la gente sí aprende, o la gente sí pierde, o la gente sí funciona, y por eso las demás no funcionan. Entonces, en esas dinámicas de pequeños grupos se van también creando unos modos particulares de trabajar y de entender la enseñanza, ¿sí? De entender el proceso formativo, que además empiezan a crear, a crear unas maneras particulares de comportarse, unas maneras particulares de interactuar, que genera un nivel de identidad tal que terminamos defendiendo a ultranza las dinámicas, esas formas particulares del subgrupo. Cualquier parecido con la realidad política de nuestro país es simple y pura coincidencia, y eso pues en vez de generar dinámicas de desarrollo institucional mucho más fuertes, mucho más potentes, mucho más productivas, termina simplemente generando unos problemas también muy graves, porque si yo no coincido con lo que dice el otro, y como el otro no hace parte de mi grupo, pues simplemente lo excluyo, y eso podría significar, un ejemplo muy sencillo, lo que ha pasado en muchas visitas de pares, que un equipo de profesores o que un equipo de administrativos o que puedan tirarse una visita o un proceso de un registro calificado, porque por no entender la dinámica institucional y solo leerse a través de los códigos propios de ese grupo que los identifica, pues creemos que el otro es el malo, el otro es el que no me ayuda, el otro es el que no me apoya, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparecen también los celos profesionales, aparecen las dinámicas, las logias pues académicas y todo lo que he planteado. Eso responde de lo organizacional a unas dinámicas de trabajar por áreas, por departamentos, por facultades, y pensar en la alta esfera, la dirección, la administración, que pues mientras cada facultad o cada departamento o cada unidad haga bien su tarea y la resuelva y no me genere problemas, bueno, trabajen como puedan, que trabajen como quieran. Pero eso, visto desde una mirada un poco más estratégica, tiene sus riesgos, porque entonces empieza uno a ver que hay unidades que se mueven con mucha más facilidad, o facultades que tienen ciertos dinamismos
o ciertas formas particulares de trabajar que dan mejor resultado que otras, y que como no existe socialización, no se comparten experiencias o actividades o resultados, pues esas que no han podido avanzar van a seguir en el atraso, porque pues mientras descubren la forma de cómo desarrollar X actividad, les va a ser mucho más complejo. Y el otro, pues podría haberles enseñado, compartir su experiencia y ayudar a que todos crecieran juntos. Desde la enseñanza, entonces ahí está el asunto de los que hemos estado en el contexto de la educación básica y media, que de formación y como formadores, que pensar que los de profes de secundaria son de mejor familia que los profes de primaria, o pensar que los profes de universidad son de mejor familia que los profes de colegio, ¿no? De escuela, primario, secundario, o pensar que los que son investigadores son profes de mejor élite, de mejor familia que los que no son investigadores, porque también eso genera unas maneras particulares de relacionarse, de compartir. La cultura colegial artificiosa es una cultura bien particular, porque es un individualismo, podríamos, como lo diría Bolívar, es un individualismo que estaría maquillado, pues, como un individualismo escondido detrás de una intención colaborativa, pero una intención que no es una intención propia, sino que es una intención impuesta. En ese sentido, entonces, las culturas colegiales artificiosas son culturas de la enseñanza, donde la relación entre los maestros no se da por voluntad, por pasión, por gusto, por afinidad, sino que se da en términos de la directriz que dio el rector, el director, el decano, el jefe, el líder, ¿no? Entonces, nos toca agruparnos, ojo la palabra, agruparnos, ¿sí? Nos toca trabajar de forma colegiada, pero en realidad, pues es porque nos dijeron que fulano, perano y sultano integran el comité de calidad, por favor se reúnen y arman un plan y me cuentan o me entregan tal informe, y a veces terminamos haciendo lo que tanto criticamos, y yo hago una parte, usted la otra, la juntamos y la entregamos. Esa cultura, la enseñanza colegial artificiosa también da cuenta de que las agrupaciones no solo resultan ser impuestas, sino que también resultan ser muy ficticias y en muchos casos pues muy débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una decisión por parte del colaborador, en este caso por parte del maestro, de vincularse integralmente a ese equipo, a ese grupo. Ahí no se dan espacios de socialización, a no ser que el director, el rector o el decano diga, bueno, vamos a pedirle al profesor Carlos que nos cuente la experiencia de cómo fue su ponencia. Y entonces él, pues sí, la cuenta porque el director diga, pero eso no es un ejercicio que nace como parte de la cultura del equipo, donde se comparten las experiencias, donde se socializan sus diferentes actividades, sino que es porque en este caso el decano, el director, pidió que él socializara. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la identificación del maestro con respecto a la institución, con respecto a los procesos de formación, con respecto a la planeación de la enseñanza, resulta ser no solo forzado, sino también artificioso, y de alguna manera pues pone en evidencia que es un individualismo, como lo dije al inicio, disfrazado, comillas, de colegial, de colaborativo. De ahí que las apuestas institucionales normalmente están orientadas a currículos que van a estar diseñados por otros, ¿sí? Yo lo coloco ahí como currículos que se diseñan externamente. Entonces, normalmente lo que hacen es un grupo de expertos que paga la universidad o la institución para que hagan el documento maestro de tal programa, y lo que hace ese grupo es que le entrega el documento a la institución y ya, por favor nos organizamos, preparamos la visita y la defendemos. Se acabó la visita, cada uno coge por su lado. Muchas veces los ajustes curriculares, las reformas curriculares no son un producto de un ejercicio comunitario, colectivo, sino que son producto de ejercicio individual, de expertos, de grupos de expertos externos a la dinámica misma de la unidad, de la facultad, y que terminan pues considerando creando unas propuestas que a veces no van con las dinámicas mismas o el proyecto educativo mismo de esa unidad o de esa facultad. Finalmente, la cultura colaborativa como una cultura donde los profesores crean comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje,
¿sí? Y las crean para conversar, para compartir sus saberes, sus experiencias, pero también sus miedos y sus temores. Y esa cultura colaborativa de la enseñanza, sin duda, va a promover procesos de aprendizaje mutuo, ¿sí? Va a permitir que los maestros y las maestras puedan, de alguna manera, compartir con otros sus logros y también sus dificultades para encontrar en la experiencia, en el saber de los de otros compañeros, posibles salidas o posibles ejercicios, acciones que permitan potenciar esos logros o esos aciertos que han tenido. De ahí que el proceso de enseñanza es un proceso más colectivo, alguien diría más interdisciplinar, ¿sí? Más en relación con los otros. Ya no es un ejercicio desde mi soledad y desde mi imaginario, desde mi presunción de sabio o de conocedor del tema, sino que en realidad es un conocimiento que siempre va a estar en apertura para para conversar con otras disciplinas, con otros campos de conocimiento. Y en ese escenario, mientras que en el artificioso la participación es impuesta, si es designada, es asignada, en este espacio, en este escenario, la participación es más voluntaria, ¿sí? Ahí donde uno empieza a decir, aquí se trabaja muy bueno. No, aquí es súper bueno porque yo solo alzo la mano o sentado en mi cubículo menciono tal tema y todo el mundo empieza conmigo a cranearse el asunto y ayudarme a pensar el tema y terminamos luego entonces el profesor tal y el profesor tal ajustando nuestras clases para que a la final todas giren en torno al mismo eje temático, al mismo problema, y eso haga que el proceso de formación o enseñanza sea un proceso escalonado y que los resultados sean mucho más eficientes, mucho más efectivos y mucho más potentes. De ahí que el maestro se identifica con la visión, con la teleología institucional, ¿sí? Y se identifica con la teleología de la facultad o del departamento, ¿sí? O de la unidad en la que está. Pero en este caso es muy importante para diferenciar a la cultura balcanizada, es que en la cultura colaborativa no solo es la parte en sí misma, sino que la parte en el todo, como lo diría Morán, y el todo en la parte. Nos sentimos, no se va a decir en este momento, nos sentimos UCO. Cuando estoy con todos, así no sean en mi facultad, y me siento UCO cuando solo estoy con los míos en el departamento, en la facultad. Tengo claro que si me tocara apoyar un proceso de una visita para la acreditación institucional, estoy ahí porque soy UCO, pero si me toca apoyar un proceso de acreditación de un programa de la facultad, estoy ahí porque soy UCO. Y la comprensión que tengo de los asuntos institucionales son tan claros y tan fuertes que terminan siendo parte de mi desarrollo profesional. Que mi práctica de enseñanza termina siendo una muestra inédita, ¿sí? Intachable de lo que es la identidad institucional. Por ello, entonces, las apuestas institucionales son para que los procesos de construcción curricular, para que las normativas, para que los documentos, para que todo aquello que va a legislar la dinámica institucional, pues termine siendo una construcción colectiva. Y de alguna manera, pues todos seamos agentes de cambio. Entonces, cuando uno lee en términos de las culturas de la enseñanza, uno diría, bueno, pero son esas las culturas, pueden haber otras culturas, ¿qué otras culturas existen? En términos teóricos, estas son las más desarrolladas, ¿sí? Sobre las que más se ha trabajado y sobre las que, digamos, muchos investigadores hemos decidido empezar a hacer algunos análisis que seguramente para develar en ellos a través de ellas o la emergencia de otras culturas. Es decir, ¿qué sucede cuando el individualismo es producto de una condición de aislamiento? Por ejemplo, el maestro que le tocó ser profesor en una escuela rural y es monoproceso multigrado. Pues por mucho que él quiera y por mucha identidad colaborativa que él tenga, seguramente las condiciones contextuales le van a impedir, ¿sí?, trabajar de forma colaborativa con otros maestros. Pero eso no le negará también el derecho a que pueda trabajar con la comunidad, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer posibles variables que son importantes seguir analizando y que son en ese momento objeto de estudio en otras investigaciones y parte mía también, para entender esas otras culturas emergentes alrededor de la enseñanza. Antes de ir cerrando, ya como un cierre de apertura y para provocar la conversación, voy a plantear dos preguntas iniciales después de este video,
quiero compartir como manera de cierre, apertura, el siguiente video, con el que pretendo sencillamente seguir provocando la conversación y poner en evidencia dos cosas. Uno, los entornos a los que llegamos, ya tienen una carga cultural que no nos pertenece, pero que con el tiempo va a terminar siendo parte de nuestra identidad. Y dos, hay entornos que nos van a permitir llegar, crecer exponencialmente, y otros que seguramente nos van a terminar opacando, limitando, destruyendo, ¿sí? Y entonces, pues hay gente que sabe acomodarse y aunque el entorno le sea dañino, pues se quedan ahí, y hay quienes no soportan eso y simplemente toman la decisión de retirarse. Pero eso lo digo es en función de entender que los procesos de enculturación, en términos del ejercicio mismo del profesorado, van a estar orientados y van a estar condicionados a algo muy sencillo, y es la posibilidad de permearnos y también permear a otros. Entonces voy a compartir el video y ya abrimos rápidamente el espacio de conversación. Por favor, me indican si me están escuchando. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos.
lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos, o de lo contrario me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. Muy bien, como ven, el video también nos muestra un elemento de enculturación y eso llevado al plano de lo escolar, también o de lo educativo o institucional también creo que tiene grandes relaciones o grandes similitudes. Cierro, para cerrar entonces quiero contar una anécdota de un proyecto de investigación en el que participé hace unos años y era que se estaba estudiando el comportamiento de los estudiantes de licenciatura durante su proceso de práctica y su comportamiento una vez graduados. Entre todos los resultados, por mencionar uno grosso modo, conversando con unas investigadoras, hablábamos de algo en particular. Estudiantes que habían sido en práctica muy exitosos, muy buenos, excelentes, de llevar material, de hacer muy buenas clases, de preparar muy bien, de ser muy organizados. Un año después de era mirar dónde estaban trabajando, cómo estaban haciendo todo, era posible encontrar que esos chicos que eran muy buenos llegaban a instituciones donde las dinámicas eran muy particulares, muy diferentes, y entonces ya no planeaban, eran estudiantes ya en ese momento profesores que simplemente lo que hacían era dictar el tema usando el tablero y la tiza o un marcador, pero toda esa energía, toda esa creatividad, todo ese proceso, decían ellos que ya no la necesitaban y que en ese lugar pues obviamente no era muy común usarla porque cuando llegaron a hacer eso, pues la gente se reía, los profes se reían de ellos, decían que eran muy bobos, que por qué trabajaban tanto, que eso ahí no funcionaba. Bueno, entonces terminaron algunos de ellos comportándose como el profesor tradicional, profesor común de esa institución. Pero que en ese mismo escenario, un tema muy curioso fue cuando estudiantes que no fueron muy buenos en práctica, cuando ejercieron ya su profesión como docentes, llegaron a instituciones muy buenas, donde hay unas dinámicas de trabajo muy exigentes, donde había que planear, donde había que crear recursos, materiales y todo lo demás, y entonces se encontraban con esos estudiantes que en práctica no habían sido muy buenos, pues terminaron siendo en ese entorno laboral muy productivos, muy exitosos. La rectora hablaba muy bien de él o de ella, porque decían que cumplían con las normas, cumplían con todo lo que se había previsto, que además eran muy juiciosos y todo lo demás. Entonces, como también el entorno puede empezar a condicionar nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para la conversación o para esa cierta apertura, también os traigo dos preguntas. Y una es, ¿qué tal cómo pensar en temas en tiempos de pandemia y de pospandemia, cómo transitar hacia una cultura más colaborativa? ¿Sí? En medio de todo el aislamiento en el que estamos viviendo, en el que quizá vamos a vivir más adelante. Y lo otro es, ¿qué tipo de culturas podemos considerar en el contexto de las instituciones educativas? ¿Qué tipo de otras culturas, ¿sí? Pueden ser emergentes y que ustedes puedan compartir con los que estamos acá? Entonces, abro los micrófonos para que podamos conversar tranquilamente un momentico y ya con ello cerrar este espacio de encuentro. ¿Alguien quiera comentar, preguntar algo o participar con base en esas preguntas? A ver, los participantes pueden pasar la mano.
alguna pregunta o algún comentario, cómo poder pensar esos asuntos en torno a la dinámica en la que nos estamos moviendo el día de hoy, en la escuela, perdón, en la universidad o en el lugar donde estamos trabajando como profesores. Bien, buenos días, Faber. ¿Quién habla? Alejandro Franco. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bien, gracias. Tenía una pregunta que en realidad son dos. De alguna manera, la primera apareció en tu última diapositiva, porque se refería a, bueno, si estamos en cualquiera de las otras tres culturas, ¿qué estrategias se pueden utilizar buscando llegar a una más colaborativa? Y la segunda era, ¿es posible hacer ese camino si, por ejemplo, las personas que están en la alta dirección de cualquiera que sea la institución se resisten o se oponen o incluso contrarrestan cualquier estrategia que se intente en ese sentido? Esas eran mis dos preguntas. Alejandro, eso que planteas es bien importante el tema de cómo transitar hacia una cultura más colaborativa tiene que ver con la segunda pregunta y es también si quienes conciben o dirigen la institución también tienen claro lo importante del trabajo colaborativo, que no es el trabajo en grupos, no es delegar tareas o asignar tareas para que otros las hagan y luego entreguen los resultados. Eso de entrada implica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba una intención, una disposición al trabajo con otros, ¿sí? Al trabajo en función de un proceso más participativo, un proceso más democrático y que sin duda, pues, en cualquiera de los escenarios parte de la voluntad. Es decir, podemos tener un rector o un decano o un vicerrector que tenga la disposición y crea el trabajo colaborativo. Pero si la fuerza de trabajo, el resto del equipo no tiene esa claridad o no asumen la intención de ese líder, seguramente el proceso no va a ser muy fructífero o va a ser más complejo y va a ser más difícil de desarrollar. Pero también en el sentido contrario, ¿qué sucede cuando pues, los profes quieren trabajar de forma colaborativa, crear condiciones diferentes, hacer una planeación curricular totalmente diferente, no asignaturista, y el decano o el director o el coordinador académico pues no lo ve o el consejo académico, que es el que aprueba, porque a veces creemos que el que aprueba es el decano y él no aprueba, es un consejo de facultad, un consejo académico, tampoco lo ve, entonces pues claro, va a haber una tensión de fuerzas muy grande ahí que va a limitar. Por eso tiene que darse la posibilidad de que todos los miembros de la comunidad educativa, en este caso el equipo de profesores y sus líderes, tengan claro que es importante trabajar en equipo y empezar, yo le decía a Elkin, que eso puede ser espacio para otra conversación, empezar a hacer gestión de conocimiento, hacer gestión de capital intelectual, crear dinámicas colaborativas que permitan que el conocimiento sea de todos y para todos y que apalanque el desarrollo de todos los miembros de la organización, ¿cierto? Entonces ahí, sin duda, necesitamos líderes que sean capaces de entender lo colaborativo, no el trabajo en grupo, lo colaborativo, y que las condiciones institucionales estén dadas para que eso pueda empezar a funcionar. Y eso implica repensarnos lo curricular, repensarnos las formas de organización de los espacios físicos, de las aulas, de muchos otros elementos que son importantes. Muchas gracias, ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Frente a esas dos preguntas, ¿qué otros elementos podríamos pensar? Estas son las culturas que en términos de Harvard y Bolívar podríamos situar, ¿sí? Pero, ¿qué otras culturas podrían empezar a aparecer ahí? Sí, según la dinámica en la que cada uno nos podemos mover, ¿sí? ¿Qué otros elementos de cultura están ahí también según nuestras propias realidades? Porque eso puede estar pensado en clave de una postura muy europea, pero seguramente los que han sido maestros rurales, los que han sido maestros de escuela pública en contexto colombiano o en contexto, no sé, antioqueño o chocuano, pues podrían decir otros elementos. Es decir, que la realidad no se lee tan sencilla como se lo plantearían sus autores. Entonces, ¿quién nos quisiera compartir algo adicional?
Yo quiero dejar sobre la mesa un tema que creo que es importante para seguir la discusión, y es que el maestro tiene la posibilidad de trabajar solo, desde su propio imaginario, su propia realidad, pero también tiene la posibilidad de trabajar con otros. Y cuando realmente nos damos la oportunidad de trabajar con otros, entendemos que las posibilidades de aprender y de conocer son mayores, al igual que las posibilidades de despliegue o de desarrollo personal y profesional. Y eso creo que es importante decirlo en términos de que la escuela o la institución educativa hoy, indistinto el nivel que sea, está llamada a trabajar de forma colaborativa y a entender que los procesos de desarrollo curricular y de gestión educativa han de ser más interdisciplinarios y que tienen como centro no el contenido, no el dinero, no la silla o el tablero, sino la persona, el ser humano. Por eso la pedagogía como un asunto, como un campo de conocimiento que piensa la formación, no piensa la formación en clave de la silla o del tablero, sino la formación en clave del ser humano. Y ahí creo que las apuestas de los maestros, de sus prácticas de enseñanza, han de ser muy diferentes y han de tener otras consideraciones que seguramente no tendremos de vista, no tendremos presentes cuando pensamos que la razón de ser del maestro es el contenido, o que la razón de ser de la universidad es entregar un contenido, sino que cuando pensemos o asumamos que el contenido no es la razón de ser, sino que el contenido es solo un pretexto para yo acercarme al otro y a los otros, para transformarme y transformarlos, seguramente la revolución en términos de la formación y la enseñanza podrá ser otra. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no podemos ir cerrando el espacio. Insisto, como lo planteaba también Elkin, este es un espacio para provocar, no creo que sea para implantar verdades absolutas, no creo que sea para crear una logia en torno a un tema particular, sino para suscitar emociones, para suscitar gustos, para suscitar dudas que al final también se vuelvan puntos de partida de nuestras futuras construcciones académicas e investigativas. No sé si el quien está por ahí. Sí, Faber. Pues Faber, muchas gracias por este espacio, por esta reflexión. Yo creo que deja sobre la mesa un tema muy interesante, porque sobre todo en el marco educativo, pues sin duda hay una relación de lo educativo con la cultura que, diría yo, debe retomar un ejercicio dialógico, porque pues si bien no solo en el ámbito educativo, también familiar, personal, nosotros nos debemos socialmente también a ciertas formas de expresiones culturales. Esas formas determinan lo que hacemos, las formas de pensar. Sin querer, seguramente terminamos replicando ideologías, formas de actuar, formas de pensar. Pues también un poco el sentido y las responsabilidades de lo educativo es considerar cómo precisamente también, y más en este caso como universidad, pues estamos en la responsabilidad también un poco a veces de transformar esas culturas. Porque no porque sean milenarias, no porque sean culturas, no tienen que replicarse, tienen que simplemente repetirse de forma quizás a veces irracional, de forma automática. Yo creo que ahí es muy interesante lograr precisamente que como maestros, como docentes, como comunidad universitaria, pues precisamente logremos identificar este tipo de expresiones, pero también tener la posibilidad de la crítica, desde la autoformación, desde la responsabilidad que tenemos en estos ámbitos, pues tener la capacidad no solo de entender esas culturas, no solo de entender por qué actuamos, cómo lo hacemos, sino efectivamente también de lograr las transformaciones que son necesarias precisamente en esas comprensiones y niveles de intervención que son posibles desde la educación. Bueno, pues como lo hemos planteado, esto no termina aquí, pues esto pues esperamos sea apenas una excusa para
seguir conversando el tema. A Faber hoy le agradecemos el haber compartido con nosotros este espacio y pues a todos los que hoy nos han acompañado en esta hora de conversaciones pedagógicas también extendemos nuestro agradecimiento. A todos les deseamos un feliz fin de semana, esperamos vernos el próximo viernes. Muy bien, muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias, hombre Elkin, y a todos los que me escucharon. Espero, como lo decía, que ese sea solo un pretexto para que sigamos pensando nuestra práctica pedagógica y con ello reconstruyendo nuestro saber y nuestro hacer. Así es, Faber. Muchas gracias a todos. Dios les pague. Una buena semana. Nos vemos en 8 días. Viernes, 11 de la mañana. A conversar. Muy bien.